Un saludo muy cordial desde la Este Amazonía bien. ecuatoriana, de Sí, donde sí, sí, procedo, ya. y quiero a la vez también pues saludar a todos los congresistas de este Congreso Eucarístico Internacional, hermanos y hermanas, que verdaderamente estamos viviendo esta fraternidad para sanar el mundo. Lógicamente estamos ya en la recta final de este Congreso y qué bueno que nosotros pues hoy demos gracias a Dios con ese salmo de la fraternidad del cual nos han hablado también hoy, ¿no? Qué importante que nosotros también alabemos a Dios por este gran regalo de la Eucaristía. Quisiéramos iniciar. Perdón. Bueno. No me voy a entretener mucho en esta primera parte. Vamos a tener 3 partes. La primera basada un poco en lo que supone vivir la fraternidad. La segunda va a ser un video testimonio del lugar donde nosotros trabajamos, en la Amazonía. Y la tercera, el sínodo amazónico y la inculturación en la evangelización. Bien, pues como decía, la Eucaristía es salmo de fraternidad. El Salmo 133 que nos recordaban. Importante también nosotros saber que ha habido antes que nosotros almas generosas que nos descubren la riqueza de la Eucaristía. Decía también que la tierra es el templo más grande de la creación en que podemos contemplar y celebrar el amor de Dios. Decía Santa Laura Montoya, fundadora de las Hermanas Lauritas, una gran misionera de los indígenas, gran contemplativa y amante de la Eucaristía. Desde su adolescencia decía: la Eucaristía es el Dios de mi corazón y el corazón de mi Dios. La Madre Tierra, en su exuberante selva, es el mejor retablo para contemplar el amor de Dios y alabarle con la belleza que encierra. Qué frase tan bonita de Santa Laura. Y seguía manifestando, diciendo que la Eucaristía despertaba en ella esa sed del encuentro con Dios, igualmente también de la belleza de la naturaleza, donde podemos descubrir verdaderamente a Dios. El Salmo 133 se hace notar una vivencia de cómo es grato vivir los hermanos unidos, y a la luz de este Salmo nos detendremos solamente enumerando 3 palabras: convivir, hermanos y unidos. Convivir, qué grato es convivir y lo que supone la convivencia, vivir con los demás. Pero también, sobre todo, esta segunda frase: Dios es un Dios comunidad, un Dios familia que se relaciona, que se comunica. No es estar solos, es vivir el día diario, construyendo día a día, compartiendo las penas y alegrías y caminar juntos. Y la convivencia, que es una necesidad de nuestra existencia. Esto exige por parte de los que vivimos un relacionarnos para vivir en armonía. No somos islas yuxtapuestas, ni tampoco francotiradores. Entre todos debemos hacer la vida compartida. La otra palabra, unidos, nos refiere también de que no hay expresión más hermosa que la familia unida, que se quiere y se ama, pero mantener la unidad exige alimentarla, y nada mejor que el alimento de la Eucaristía, que crea fraternidad. Ahí vemos 2 imágenes de nuestra Amazonía, donde vamos también creando esa fraternidad. Es necesaria entonces la comunión y la unidad. En esta fotografía vemos los pueblos originarios de nuestra Amazonía. Ahora preguntarnos, ¿construimos comunidad? ¿Qué hacemos nosotros para vivir esa fraternidad, esa comunidad? ¿Te sientes hermano y hermana? Hoy más que nunca necesitamos responder a este desafío en el mundo, reconocernos hermanos y construir una gran fraternidad. También necesitamos la dimensión misionera. Yo como misionero hace ya 34 años que vivo en la Amazonía,
25 años ya de obispo. Justamente este año estoy celebrando las bodas de plata de mi episcopado que me regaló en Roma el Papa San Juan Pablo II. Pero ciertamente la dimensión misionera es de todo cristiano y debemos cada uno de nosotros sentirnos verdaderamente misioneros desde nuestro bautismo, como nos lo recordaban. Para eso debemos también en nuestra gente poner metas altas de autoestima y a la vez también ser misioneros valientes, apóstoles, que con nuestro testimonio, como los grandes santos, podamos contagiar el amor de Cristo, que tanto nos amó hasta dar la vida, como dice, por el amigo. Nosotros somos sus amigos, pues que también hoy sepamos llevar la buena noticia de nuestro amigo. No podemos prescindir de este punto de partida, la llamada a la misión. Y ahí justamente pues el mandato misionero, ¿no? Como el Padre me envió, así os envío yo. Vayan y anuncien a todos los pueblos. Recordaba que un obispo me decía, cuando terminamos la misa decimos, pueden ir en paz. No es pueden ir en paz, vayan llevando la paz. Es mandato, no es opción. Y qué importante entonces que nosotros también entendamos este saber ser misioneros. Pasamos y vemos aquí una imagen de unas misioneras. Entonces añadir a al mandato misionero la contestación a la respuesta que Dios nos pide. ¿A quién enviaré? Y la respuesta de Él debe ser también la nuestra, como la del profeta. Envíame a mí. Sentirnos enviados a sembrar y construir fraternidad, a vivir fraternidad, a sanar nuestro mundo enfermo de egoísmo, de falta de amor y lleno de indiferencia. Podemos también decir que ciertamente cuando construimos fraternidad es cuando en nuestro corazón resuena el nosotros antes que los otros, o cuando el horizonte de esperanza sea el mismo para todos, construiremos fraternidad. Cuando no es mi yo el que guía, sino el Espíritu Santo de Dios, estamos construyendo fraternidad. Y cuando el ver a un pobre herido en el camino, no le pregunto por qué estás aquí golpeado, sucio, desnudo, hambriento o herido. No le juzgo, sino le levanto y le acojo porque le siento mi hermano, construimos fraternidad. Cuando por encima de la ley y de la justicia pongo la misericordia, construyo fraternidad. Que sepamos entonces ver que estamos llamados a ser también constructores de fraternidad. Ciertamente el amor, dice San Pablo, no pasa nunca, ¿no? Y a la vez también genera fraternidad. El mandato de Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado, es también imperativo. Ahora vamos a ver un poco de nuestro testimonio en el trabajo de evangelización que hacemos en la Amazonía. Y hemos escogido un pequeño video que nos va a dar ya producción para que verdaderamente ahí también entendamos el valor de esta creación de Dios, la belleza natural que Dios nos ha regalado y cómo debemos evangelizar en esa naturaleza y en esa Amazonía donde nos encontramos. Producción. Sigue siendo un espacio lleno de misterio, alimentado por su magnitud y por la vida que esconde bajo el gran telón verde que lo cubre. En este tiempo, marcado por la sigue siendo un espacio lleno de misterio, alimentado por su magnitud y por la vida que esconde bajo el gran telón verde que lo cubre. En este tiempo, marcado por la sofisticación de la tecnología y los avances en el conocimiento, aún hay lugares donde la naturaleza revela al ser humano la verdad y la belleza de la creación. La selva amazónica es nuestra meta. Hacia allá nos dirigimos.
El Vicariato de Puyo está situado en la zona central de la región amazónica ecuatoriana. Abarca 30.000 kilómetros cuadrados y el 90% de ellos lo ocupa la selva baja. Aquí, como en toda la región, abundan los ríos caudalosos como el Pastaza, un afluente del Amazonas, cuyo cauce seguimos desde las alturas. Los minutos pasan y nuestra avioneta ya debería haber tomado tierra en Capavi. Algo sucede. El tiempo se ha complicado. La lluvia vuelve a caer con fuerza y las nubes demasiado bajas no permiten al piloto ver la pequeña pista de tierra de la comunidad. Después de varias vueltas, parece que por fin vamos a aterrizar. El agua ha dejado la pista hecha un auténtico barrizal y la pericia del piloto consigue detener la avioneta en la breve lengua de tierra abierta en la vegetación selvática. La sorpresa es que no pudimos llegar a Capavi. Estaba más despejada esta otra pista, en la comunidad de Huachirpas, y allí nos quedamos. Al oír el zumbido del motor, un grupo de habitantes de Huachirpas se presentó curioso para ver qué pasaba y quién venía en esa mañana metida en lluvia. Hola, ¿cómo estás? Llegando a tu comunidad porque no hemos podido parar allá en Capavi. El obispo aprovechó para saludar a la gente del poblado. Las características geográficas del vicariato complican mucho la logística y la atención pastoral a estas comunidades metidas en la selva. Los vicariatos, como este de Puyo, cuentan con la ayuda de obras misionales pontificias, que desde España apoya el trabajo pastoral en estos territorios de misión. Ya que no podemos llegar por aire, habrá que intentarlo en canoa. Un viejo conocido de los misioneros se ofrece a llevarnos hasta Capavi bajando el río Pastaza. Dicho y hecho. Volvemos a cargar todo el equipaje y continuamos. La lluvia vuelve a aparecer en mitad del trayecto, aunque no nos impide disfrutar del viaje por el Pastaza, una de las grandes arterias fluviales de este rincón de la Amazonía. Finalmente conseguimos alcanzar el objetivo propuesto desde primeras horas de la mañana, llegar a Capavi. El saludo acogedor de la hermana Fausta, una de las religiosas que residen en la misión, es la primera señal de que estamos en buen sitio y en las mejores manos. Una de las opciones prioritarias también son las comunidades indígenas, ¿no? Diríamos por opción también de la Iglesia y igualmente también pues por ser una respuesta, diríamos, también desde el Evangelio. Jesús, cuando inició su vida pública, dice: he venido a traer la buena noticia a los pobres. Pues los más pobres son precisamente estas comunidades que en verdad son las más alejadas, las más excluidas en la sociedad y las que necesitan también pues atención especial. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es todo un trabajo de acompañamiento y de crecimiento espiritual en estos pueblos. Y de ahí surgen también los cristianos, diríamos, líderes, que son capaces también después de ser los guías de sus pueblos, de sus comunidades, ¿no? El don del Espíritu Santo. Jimena, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. A todos los aquí presentes les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
La tarde va cayendo sobre Capavi y las copas de los árboles se doran con el último sol, mientras la comunidad sigue con la celebración a la puerta de la humilde capilla en este rincón de la Amazonía ecuatoriana. Nos vamos con la convicción y la esperanza que nos dan las palabras de la hermana Fausta. De ninguna manera esta gente está abandonada de la mano de Dios, sino que más bien Dios está presente en su vida, Dios ha estado presente desde siempre. Y aunque no había todavía el anuncio del Evangelio, las semillas del reino han estado presentes en la vida de esta gente. Y ahora pues creo que esa semilla empieza a crecer y a dar también frutos en esta cultura. El 48% de este país pequeño pero grande en ese trabajo que verdaderamente hace la Iglesia. Por eso es importante y sabemos que ciertamente la imagen vale más que 1000 palabras. Hemos podido ver pues el trabajo misionero que día a día hacemos con las comunidades más olvidadas, más lejanas. Estamos en la frontera con Perú, esta misión de Capavi. Pues que hoy también nosotros nos sintamos llamados a salir de nuestra comodidad y a saber llevar la buena noticia a los más pobres. Seguimos esta siguiente parte, que ya la última de nuestra intervención. Quisiera en esta última parte empezar con unas palabras de Aparecida, que ciertamente ya hace años, ¿verdad?, pues ya ahí surgió la idea importante de lo que la Amazonía es para el mundo. Y decía así Aparecida: con los pueblos originarios de América alabamos al Señor que creó el universo como espacio para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas, y nos lo dejó como signos de bondad. El discípulo misionero a quien Dios encargó la creación debe contemplarla, cuidarla y utilizarla respetando siempre el orden que dio el Creador. Aparecida 125. Para nosotros, ciertamente, tenemos que saber que en la vida de nuestra Iglesia en la Amazonía hubo un hecho que marcó un antes y un después, que fue el sínodo amazónico que el Papa Francisco convocó, y que verdaderamente es el que está generando también, y fue, como el mismo Papa lo decía, como una experiencia sinodal. Una experiencia sinodal porque en ese sínodo, que no solamente era para la Amazonía, sino para toda la Iglesia. Por eso es importante pensar que lo que estamos viviendo en la Iglesia, este sínodo de la sinodalidad, ya nosotros nos adelantamos, diríamos, para vivir esa sinodalidad, donde en el sínodo de la Amazonía estaban representando el pueblo, estaban los pueblos originarios, estaban las mujeres, estaban los laicos, estaban los consagrados, estaban los obispos, estábamos todos. Y qué importante esta experiencia de pueblo de Dios en este sínodo de la Amazonía. Y ahora, como decía el Papa, tenemos referente de que es una experiencia que es posible vivir y construir esta Iglesia sinodal. Bien, pues queremos seguir un poco profundizando en el mensaje que dio este sínodo. Bueno, hay mucha letra, ¿verdad? Pero la vamos a reducir a esto que yo les quería decir. Lo convocó el Papa en el 2019, vino a la Amazonía el Papa en Puerto Maldonado y encargó a una red eclesial que se llama REPAM, de la cual pues yo soy parte, diríamos, como presidente de la REPAM, y que verdaderamente esta red eclesial está haciendo un trabajo impresionante, pero sobre todo porque es, como ella misma se define, fuente de vida y esperanza para los pueblos que viven en esta
en este bioma de la Panamazonía. Toda la cuenca panamazónica, somos 9 países los que conformamos la Panamazonía. Lo mismo que también en otros continentes hay también otros sistemas o biomas que son los que hacen el equilibrio planetario, como por ejemplo en el Congo, ¿no? Qué importante que nosotros entendamos entonces lo que hizo este deseo de cuidar, defender, ¿verdad?, y contemplar la Amazonía. La REPAN es esta red eclesial cuya semilla fue aquí en Ecuador, justamente en el vicariato donde yo trabajo, en Puyo, y un año después se hizo oficial su nacimiento en Brasilia. Estamos celebrando justamente ayer, celebraron en Brasilia el 10º aniversario de su nacimiento. Qué importante que nosotros demos gracias a Dios por el trabajo de esta red REPAN, que sigue sobre todo trabajando por los pueblos que viven en la Amazonía. Ciertamente las amenazas que tiene la Amazonía, como tiene también todo el planeta Tierra, son fortísimas. Sobre todo, por ejemplo, el extractivismo de nuestros territorios amazónicos a través de la minería, la deforestación, por ejemplo, la contaminación y los derechos de los pueblos que vivimos ahí. ¿Cómo quedan? ¿Quién les defiende? Por eso en el sínodo el grito de los pueblos fue a la Iglesia: acompáñennos para defender nuestros derechos. Y ahí estamos, trabajando en esta red eclesial por 10 años, soñando juntos, caminando juntos, para sembrar la armonía, la paz y la justicia. Pues bien, este sínodo, como decimos, fue un kairos que Dios nos dio para no perder el tren de la vida que despierta la solidaridad y que promueve también la fraternidad. Es el tiempo para conectarnos, el tiempo de conectarnos en esa red que sintoniza con el universo entero, que gira y camina en un diálogo de pueblos diferentes, pero unidos en el trabajo mancomunado, en defensa de la justicia y sus derechos, del respeto de las culturas y de sus tierras, con la fuerza del espíritu que avanza y camina resistiendo al mal y defendiendo el bien sin banderas ni ideologías que enfrenten o dividan, una red de la pluriculturalidad y de la interculturalidad. REPAN, fuente de vida para estos pueblos amazónicos. Que sepamos entonces agradecer al Señor por este trabajo de la REPAN. Y quisiera también en esta otra diapositiva que el Papa nos dejó en su visita también a la Amazonía. Este sínodo, decía él, nos debe centrar en una iglesia con rostro amazónico e indígena. El sínodo nos lleva a soñar juntos, a caminar juntos, a construir juntos y a escucharnos, con la primera actitud eclesial de ponerse en camino, que es iglesia en salida, misionera. La iglesia panamazónica es una iglesia en salida que sale al encuentro del otro y a crear espacios de relación. Debemos también como iglesia descubrir esa riqueza en nuestra Panamazonía, más allá de contemplar la naturaleza, su flora y su fauna, la riqueza espiritual de las culturas de los pueblos que viven en la Panamazonía. Quisiera también leer un número de Aparecida que dice así: el cuidado del medio ambiente es necesario crear conciencia en las Américas sobre la Amazonía para toda la humanidad. Establecer en las iglesias locales de los países que están en esta cuenca panamazónica una pastoral de conjunto para crear también un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Que estas palabras parecen proféticas de Aparecida, que son actuales hoy día. Cuando hay un derrame de petróleo, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿dónde van a beber? ¿Dónde van a pescar? Es importante entonces que nosotros entendamos las injusticias que sufren estos pueblos y cómo la Iglesia está al lado de ellos para sanar las heridas del mundo. Optar por la Amazonía es optar también por la vida y optar por las minorías. Justamente en el Sínodo Amazónico, en una rueda de prensa, un
un periodista me decía, ¿y por qué la Iglesia va a esos pueblos que ya tienen su espiritualidad, ya tienen su trascendencia? Y yo le decía, claro, ¿usted dónde vive? En una ciudad. Y las minorías no tienen los mismos derechos que las mayorías de conocer la vida en plenitud que Jesús ha traído para todos. Creo que es importante que nosotros entendamos que nuestros pueblos originarios, que son guardianes de esta gran riqueza creadora de Dios, también tienen derecho a poder recibir esa vida en plenitud. Ayer decíamos, la Eucaristía, ¿cuántas semanas, meses o años no pueden tener una Eucaristía comunidades del interior de la Amazonía? Pues ahí vemos entonces la necesidad de que verdaderamente sepamos optar también por la Amazonía. Nos vamos un poco, se nos va el tiempo, pero bueno. Es importante ver que si también Jesús optó por los pobres, nosotros también optemos por los pobres. Y es romper entonces con las ambiciones personales que a veces buscan éxitos de las mayorías que aplauden cayendo en la vanagloria del mundo, ¿no? Optar por las minorías es reconocer que ellas tienen los mismos derechos que las mayorías, el derecho a una vida digna, de conocer, celebrar y vivir la vida en plenitud que Jesús trajo para todos, la Eucaristía. Nosotros, escuchando entonces el mensaje de Jesús, debemos también, pues sobre todo, escuchar en el interior y responder. Es importante también en este llevar el Evangelio a los pueblos originarios, el gran desafío que tenemos para evangelizar. Después de superar el desafío de salir, porque estamos muy acomodados. A veces estamos en una parroquia y cuando nos piden un favor de ir a otro lado, no, estamos muy bien aquí. En definitiva, nos falta ese espíritu misionero de salida, ¿no? Nos encontramos ahora con el desafío que supone todo encuentro: respetar, escuchar, compartir y aprender a inculturizarnos. Lo voy diciendo y luego sale en la pared. Bueno, ahí vemos una celebración. La importancia de la enculturación. Creo que era Pablo VI el que decía que si el Evangelio no entra en la cultura, nuestra evangelización no es eficaz. Y esto es importantísimo. Cómo llevar el Evangelio a la cultura, cómo enculturizar. Ya el Concilio Vaticano II nos decía que hay que descubrir en las culturas las semillas del verbo. Pues la enculturación debemos practicarla, aprender de la enculturación y compartir con la interculturalidad. Será entonces un esfuerzo recíproco que nos lleva a enculturar el Evangelio, iluminando las culturas e incorporando las expresiones espirituales de sus culturas mediante una liturgia que responda a su pensamiento y cosmovisión, y purificando lo incompatible con el Evangelio. Justamente ahora hemos tenido hace unas semanas una asamblea de la CEAMA, que es la primera conferencia eclesial, ¿no?, panamazónica, y justamente está trabajando en lo pastoral, en el rito amazónico, que sería el 24 de los ritos que tiene la Iglesia Católica, para que verdaderamente también los pueblos puedan verdaderamente vivir su espiritualidad, vivir también pues lo que ellos verdaderamente descubren en la naturaleza y con los ritos y signos que tienen sus culturas. La enculturación es un proceso y es importante tener esto en cuenta. El proceso es lento y largo, por lo que se necesita llenarse de mucha paciencia para conocer y captar la realidad cultural de un pueblo. Por ejemplo, en el rito propio amazónico puede ser un signo, el soplo. Por ejemplo, en el sacramento de la confirmación, ellos tienen también, los indígenas, los catequistas y servidores, hacen signos y gestos que ayudan a entender mejor
lo que es el sacramento. Lo mismo, por ejemplo, también a la hora del acto penitencial, ¿verdad? La purificación. A veces con las plantas sobre el cuerpo se pasan para pedir al Señor esa purificación, o con el agua se rocía. Creo que son gestos importantes que nosotros debemos tener en cuenta a la hora también de saber, pues, responder a este proceso. Otro momento importante para uno enculturarse es amar la cultura del pueblo, ¿no? Es importante que nosotros sepamos dónde estamos. Para una verdadera enculturación, amar la cultura del pueblo al que se quiere evangelizar, sintonizar, empatizar con la gente que allí habita, que ellos sientan ese amor a ellos, principalmente con nuestra presencia, acompañando la vida de cada día en lo que ellos realizan, en las cosas más sencillas. Evangelizar más desde el corazón que desde la cabeza. Ayer tuvimos en el Jirón justamente una Eucaristía enculturada, donde se manifestaron esos signos que les ayudan a ellos y a nosotros a entender mejor lo que supone que el Evangelio entre en su cultura. Tercera cosa importante es aprender la lengua nativa para un correcto entendimiento, el trabajo de estudiar su cultura y cosmovisión para ir descubriendo en ellas las semillas del verbo del que hablábamos antes, del Concilio Vaticano, y hacer la correcta interpretación. El Evangelio irá poco a poco iluminando los valores y purificando y viendo lo compatible con la fe cristiana y con su espiritualidad. Siguiendo esos pasos, podremos verdaderamente también, como dice ahí, responder al desafío de la enculturación. Y una frase de el Papa que decía él mismo que hay una sabiduría que los pueblos originarios tienen, que les ponen en contacto con lo trascendente y les hace descubrir lo esencial de la vida. Cada cultura, dice el Papa, y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas, puedan plasmar una iglesia con rostro amazónico y una iglesia con rostro indígena. Otro elemento importante es conocer su sabiduría. Una sabiduría que solo se aprende en el tiempo compartido. Por eso también en el sínodo decía que teníamos que pasar de una iglesia de visita a una iglesia de presencia. No es solamente ir allí, decir la misa y marcharnos, ¿no? Tenemos que estar haciendo presencia. Por eso hay que aplaudir a las comunidades que arriesgan su vida para estar viviendo con los pueblos allá, en lo más alejado, como en este caso que hemos visto en Capavi. Un aplauso para las congregaciones religiosas que trabajan con los pueblos indígenas. Esa presencia amorosa del servir al que más lo necesita, compartiendo desde el corazón y recorriendo juntos el camino. Bien, pues a veces, como hemos visto en el video, hay que correr riesgos. No hay carreteras en la selva, en nuestra Amazonía, concretamente en nuestro vicariato. Tenemos que ir por canoas o tenemos que ir a veces, como hemos visto ahí, por avioneta. Y ciertamente eso es el esfuerzo que se hace por amor a estas comunidades. El sínodo nos lleva entonces a soñar y caminar juntos con espíritu misionero, buscar y vivir el reino de Dios con los más pobres a través de los valores del Evangelio, ¿no? Los valores permanentes. El rostro, se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos solamente a ver qué es lo que nos exige esta enculturación, que es el desafío grande que tenemos. Exige descubrir la riqueza de la vida autóctona, de sus raíces y de su cosmovisión. También exige el diálogo y la relación con los pueblos y las culturas,
Y ese sueño que decía el Papa en su exhortación apostólica después del sínodo, sueño con una iglesia amazónica que sea capaz de dar a la iglesia hombres y mujeres que consagren su vida para servir al pueblo. Qué importante que también nosotros veamos, como decimos, que de nuestros propios pueblos originarios salgan las vocaciones nativas y apoyarlas desde nuestras parroquias. Bien, pues se nos va el tiempo, pero vemos que, como decimos ahí, una imagen vale más que 1000 palabras, que estas imágenes que estamos viendo nos ayuden a entender el esfuerzo que supone vivir la fraternidad en estos pueblos de la Amazonía, ¿no? La inculturación, el convivir y compartir con ellos. Finalmente, vamos a pasar al último deseo. Una iglesia con rostro amazónico exige abrazar una iglesia universal sin fronteras, la que Cristo quiere para sus discípulos, con espíritu misionero ardientes, que arde con pasión en el corazón, como este corazón que tenemos ahí ardiendo, ¿verdad? Pero a veces también con heridas, que supone el luchar contra el mal para que la buena noticia llegue a todos, ¿no? Para amar a todos los pueblos diferentes, con diversas lenguas, manifestaciones, una visión trascendente, iguales en su origen, que convergen en un Dios creador, justo, poderoso y dador de todo bien. Jesucristo, la palabra del Padre enviada, es la que salva también al mundo, palabra que debe ser escuchada, conocida y vivida. Jesús, Eucaristía, es alimento, es también compañía, un símbolo del sínodo que tuvimos allá en Roma. Conclusión: la Eucaristía, como salmo de fraternidad, es una fuente de inspiración y fortaleza para todos los cristianos. Nos invita a ser testigos del amor de Dios en el mundo, promoviendo la unidad, la paz y la justicia en todos los aspectos de la vida. El Papa Francisco nos pide que sepamos aprender de la propia naturaleza que Dios creó en esta tierra. Todo está interconectado, dice la encíclica Laudato Si del Papa. Y lo que tú haces aquí repercute allá, y lo de allá repercute aquí. Por lo tanto, todos nosotros debemos pensar que somos corresponsables de esta casa común que Dios nos ha regalado y que debemos cuidar día a día. Muchas gracias. Agradecemos el testimonio de Monseñor Rafael Cobb. Monseñor es un digno representante de esos miles de pastores, como nos dice el Papa, con olor a oveja. Gracias, Monseñor, por su testimonio, gracias por sus palabras. Queremos invitarles ahora a que nos mantengamos un momentito en silencio y le vamos a pedir a que sea Monseñor quien nos elabore una pregunta para nuestra reflexión personal en estos segunditos de silencio. ¿Sobre qué pregunta le gustaría que reflexionemos en este momento, Monseñor? Quisiéramos que en este día donde se nos ha pedido el salmo de fraternidad, que cada uno de nosotros alabemos a Dios al contemplar su creación. Cuando tú contemplas la naturaleza, ¿en quién piensas? ¿Eres capaz de sembrar un árbol, una planta en tu casa para recordarte que Dios te ha regalado esta creación que debes cuidar?